hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones que se llama Redención. Así que yo les invito a que puedan buscar en su Biblia el texto, o mejor dicho, el libro de Ruth, y que lo tenga bien a mano para que pueda ahí también corroborar lo que vamos a leer, lo que les voy a estar diciendo. Y hoy nos corresponde la segunda parte de esta predicación, o de esta serie de predicaciones, en donde vamos siguiendo el hilo de la historia que nos presenta este texto. Así que vamos a leer Ruth capítulo 2 y lo vamos a leer completo. Ruth capítulo 2, de los versículos 1 al 23, para que usted lo busque, lo tenga ahí a mano y todos juntos participemos de esta lectura. Ruth capítulo 2, vamos a leerlo completo. Ruth está después de Jueces, por si a alguien le ha costado encontrarlo, y está antes del primer libro de Samuel. Ruth capítulo 2. ¿Ya? ¿Lo encontró? Sí, bien. Vamos a leerlo todos juntos. Participemos todos juntos de esta lectura y para ver qué es lo que nos está diciendo Dios con esto, ¿ya? Así que leemos todos juntos el capítulo 2. Dice así, palabra del Señor. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Jehová diga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra de donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Y Boz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar
Y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. Tengamos un momento de oración, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta jornada por tenernos nuevamente reunidos para adorarte, Señor, en tu día, el día que tú has dejado para tu pueblo, Señor. Ahora, Señor, después de haber cantado, después de haber orado, estamos, Señor, escuchando tu palabra. Y queremos, Señor, que tú nos hables a través de ella, Señor. Te pedimos tu guía, tu compañía, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, iluminando nuestro entendimiento para poder comprender qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, leímos un texto bien largo, bien largo, pero con mucha información, con harto detalle, y vamos viendo que la historia va tomando su fin, o va llevando un camino al cual vamos a llegar. Y el título de esta predicación, si me ayudas con la próxima lámina, Damaris, es una nueva oportunidad en momentos de necesidad. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, una nueva oportunidad en momentos de necesidad. Hace algunos años atrás, y yo creo que más de algunos se acuerdan, en la televisión chilena ocurrió un boom, las teleseries turcas. ¿Se acuerdan o no? Sí, yo creo que todos vieron al menos una teleserie, o al menos escucharon ahí estas historias, estos dramas que estaban ahí. Y estas historias, como todas las teleseries, todas las películas, traían dramas, suspensos, traiciones, engaños, y obviamente también había una historia de amor, como toda buena teleserie, toda buena película. Y en esas series también habían personajes principales, los cuales luchaban o estaban ahí con fin de poder lograr su objetivo. Y la serie va a girar en torno a eso. Y a veces también uno empatiza con los personajes de las teleseries o de las películas. Como que uno le agarra cariño y uno quiere que le vaya bien. Uno quiere que disfrute, que sea feliz y que tenga un final feliz. ¿Por qué les digo esto? Porque ciertamente la historia que nosotros estamos leyendo de Ruth perfectamente podría ser una película, una telenovela que tiene todos los elementos que a veces están ahí. Historias trágicas, historias de amor, suspenso, miedo, hay personajes que están ahí involucrados,
personajes buenos, personajes malos, decisiones correctas como decisiones incorrectas y también una historia de amor. Y de hecho ya hoy día leímos cómo se va tejiendo esta historia de amor, que nos va a narrar este encuentro entre Ruth y Boaz. Así que ahí les traje una foto de ese momento. No, una imagen generada por IA. No habían cámaras en ese momento. Pero hay una diferencia entre las teleseries o las películas con el relato bíblico. ¿Cuál es la diferencia? Que uno sigue una teleserie o una película sin saber cuál es el fin o cómo va a terminar la historia. Acá es distinto. Nosotros ya sabemos cómo termina la historia, sabemos lo que Dios ya nos ha revelado y empezamos a ver quizás otros detalles aún más en esta historia. Entonces, hermano, más que centrarnos en cómo va a terminar la historia, porque ya sabemos el final, lo que yo les quiero invitar es que empecemos a colocar atención en los detalles, en aquellas cositas puntuales que están ahí en el relato, que nos van a ayudar a entender aún mejor lo que está acá en el texto, ¿ya? Porque el final ya lo sabemos. Y si usted no sabe el final, bueno, síganos y vamos a llegar al final en un par de predicaciones más adelante, así que no le voy a echar a perder la historia. Pero sí, yo les quiero presentar una tesis con respecto a este libro. Y yo la verdad es que he escuchado muchas veces que la historia de Ruth, el tema principal es el amor, que es una historia romántica que se nos presenta ahí. Y la verdad es que yo no lo niego, que ciertamente hay una historia de amor. Pero mientras leía el texto, mientras preparaba la predicación y meditaba un poquito, yo creo que la idea principal que se desarrolla acá es una idea aún más amplia que el amor. ¿Cuál es esa idea que desarrolla este libro? La coexistencia de dos realidades. En primer lugar, la soberanía de Dios y en segundo lugar, la responsabilidad humana. A lo largo del libro, de la historia de Ruth, vemos estas dos realidades. La soberanía de Dios actuando en esta historia, pero también vemos las consecuencias de las decisiones humanas. Y todo esto nos va a mostrar este relato. Entonces, lo que yo les quiero invitar es a reflexionar en primer lugar a cómo muchas veces nuestras acciones o decisiones tienen repercusiones en la vida. Y a veces nos equivocamos. A veces tomamos malas decisiones. Y es eso lo que yo quiero partir hablándoles el día de hoy. Entonces, si usted no estuvo el domingo pasado y no recuerda lo que señalamos en el capítulo 1, yo les voy a presentar un resumen bien rapidito del capítulo 1, pero que también forma parte de una idea que quiero desarrollar. Y es que nuestras decisiones tienen consecuencias en el futuro. Sí, nuestras decisiones tienen consecuencias en el futuro. Y este texto lo muestra. En el capítulo anterior, si usted quiere volver una hoja atrás a lo mejor en su Biblia, vamos a ver la historia de una familia judía que vivía en Belén, la cual estaba compuesta por un padre que se llamaba Elimelech, su esposa llamada Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión. Entonces, cuando ya empezamos a ver el relato, nos muestra algunos detalles que son interesantes. En primer lugar, ellos vivían en Belén, de Judá, que era la tierra en donde el pueblo de Dios tenía que estar. Y el relato nos muestra que por temas de escasez, ellos se van a Moab, van a habitar como extranjeros a Moab. Ya con esos versículos que son los primeros del capítulo 1, ya la historia nos está diciendo muchas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque los nombres de los personajes, como bien lo decía nuestro hermano Simón, algo significan, algo traen ahí. En primer lugar, Belén, que en hebreo es Bethlehem, se traduce como casa de pan, o dicho de otra forma, el lugar donde abunda la comida.
un lugar en donde Dios da la provisión. Elimelec, si usted no lo sabía, significa mi Dios es rey. O sea, ya este padre de familia está representando a aquel que confía que Dios es rey. ¿Ya? Fíjense en ese detalle. Noemí, por otro lado, si usted no lo sabía, significa dulzura, o mujer dulce. Malón y Kelión, que son los hijos de este matrimonio, tienen nombres medio raros, ¿ya? Para nosotros en español no nos llama la atención, pero si tuviésemos el texto original y fuésemos judíos, diríamos, oye, a los hijos les pusieron nombres de enfermizo o frágil. Lo cual también como que ya va anticipando un poquito hacia dónde va la historia. Una familia en Belén de Judá que tiene 2 hijos a los cuales les llama o les ponen nombres medio raros, enfermizo y frágil. Y esto es algo muy interesante, hermanos, porque antes de llegar a Moab, antes de que esta familia llegue a Moab y estos hijos formen su familia, ya nosotros vemos que hay una mala decisión. Y esa decisión la toma Elimelec. ¿Cuántos padres de familia hay acá? Levanten su mano. ¿Cuántos esposos a lo mejor? Bájenla, no se preocupen. ¿Por qué hago esa pregunta, hermanos? Porque la primera reflexión que quiero desarrollar tiene que ver con eso. Con la responsabilidad que Dios les ha dado o nos ha dado a nosotros de ser cabeza del hogar. Hermanos, las decisiones que ustedes tomen como cabeza del hogar pueden tener consecuencias negativas para sus familias. Si ustedes toman decisiones que no son conformes a la voluntad de Dios, su familia, sus hijos, sus esposas pueden sufrir las consecuencias. Y es fuerte. Pero el relato así lo muestra. ¿Se acuerdan? Elimelec, mi Dios es rey, que significa o debería implicar de que este hombre confía en Dios y que sabe que Dios es rey a pesar de la escasez. ¿Y qué demuestra su decisión? Que no confía en Dios. Porque él prefiere dejar Belén, que es la casa de pan, y tomar una decisión e ir a buscar la provisión a otro lado. Y ahí vemos la mala decisión de Elimelec. Hizo las maletas y le dijo a su familia, nos vamos de acá. Para nosotros quizás no tiene mucha relevancia esta idea de dejar Belén o este lugar, pero para la narrativa bíblica del Antiguo Testamento tiene un significado importante eso, porque en ese lugar estaba la presencia de Dios. O sea, Elimelec lo que estaba haciendo era, a fin de proveer para la familia, dejó de confiar en Dios y la alejó de la casa del Señor. Y es curioso, porque quizá Elimelec tenía muy buenas intenciones. Yo no tengo dudas de eso. Pero el relato es crudo al mostrarnos las consecuencias inmediatas. Ellos se van a Moab. ¿Y qué ocurre con Elimelec? Muere. Inmediatamente, no nos dice nada más de él. ¿Sí? Imagínense, un padre de familia, contexto judío de aquella época, toma una decisión que no es conforme a la voluntad de Dios, saca a toda su familia de la presencia de Dios, ¿y qué es lo primero que ocurre? Buscando bienestar, muere. Versículo 3 del capítulo 1 nos dice eso. ¿Pero qué dice después? Mueren sus hijos. Nuevamente, un padre queriendo lo mejor para sus hijos, pero tomando una decisión equivocada, sus hijos sufren las consecuencias.
Versículo 5 dice, y murieron también los dos, Malón y Quelión. Pero ¿saben qué? Yo creo que eso no es lo terrible del relato. Lo terrible es lo que viene después del versículo 5, la segunda parte del capítulo 1, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Se dan cuenta, varones, la responsabilidad que tenía Elimelec? Y cómo una mala decisión, quizás buscando el bienestar o buscando lo fácil, sin confiar en Dios, al final lo que trajo fue dejar desamparada a su esposa. La dejó sola. Él deseaba un bienestar. Quizás deseaba lo mejor para su familia. ¿Y qué consiguió? Dejar a su esposa sola, con dos nueras moabitas, en una tierra extraña. ¿Se da cuenta lo crudo que es el relato? Pero también lo realista que es. ¿Cuántas veces en la vida hemos tomado decisiones así? Decisiones que no son conforme a la voluntad de Dios, pero creemos que funcionan y nos traen beneficio. Y luego sufrimos las consecuencias de eso. Y peor aún, a veces dañamos a nuestros seres queridos. Hermanos, así es la vida. Así de real es la vida. Nuestras decisiones repercuten en nuestros seres queridos. Por tanto, hermanos, ¿qué quiero yo decirles? Es que nuestras decisiones deben ser conformes a la voluntad de Dios. Nuestras decisiones impactarán a nuestros seres queridos, ya sea en el presente o en el futuro, y a veces sin darnos cuenta incluso. Debemos tomar buenas decisiones, no conforme a lo que funciona, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice el relato de la historia del capítulo 1? Voy a sintetizarlo porque nos compete el capítulo 2, pero el relato nos muestra que Noemí decide volver ¿a dónde? A Belén. Es como raro eso, ¿eh? Elimelec como que saca a su familia de la presencia de Dios, y Noemí es quien asume ya la responsabilidad y dice, hay que volver. Es allá donde tengo que estar. Y ahí Ruth decide acompañarla. ¿Se acuerdan de eso? Ese diálogo entre suegra y las dos nueras, Ruth y Orfa. Y el relato es interesante porque nos muestra que Orfa, como que al inicio ella quería irse con Noemí, o quizá eran palabras de buena crianza, pero cuando Noemí nuevamente le dice, Orfa como que la piensa de nuevo y decide quedarse en la tierra de Moab y posiblemente rehacer su vida, ya que Noemí le había dicho de que no había mucha esperanza en realidad, no habían hijos, tendrían que esperar mucho, entonces el panorama no era muy alentador. Y es interesante que cuando Noemí llega a la ciudad, el pueblo la mira. Y es como, oye, ¿no te acuerdas de Noemí, esta persona? Traído a nuestros tiempos, es como cuando vuelve un hermano a la iglesia que hace tiempo que no viene, o se fue hace años. Así como, uy, hace tiempo que no lo veíamos. Es como, eso es lo que pasa, ¿ya? Noemí llegando al lugar de la presencia de Dios. Y Noemí es bastante sincera. A veces cuando uno llega a la iglesia, te preguntan, ¿cómo estás? Y uno por no ser malo, uno dice, no, bien, todo bien. Cuando en realidad uno está mal por dentro, ¿cierto? Bueno, Noemí es bien honesta. Y ella dice, no me llaméis Noemí, versículo 20, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí fue honesta y ella dijo y mostró cómo estaba su corazón. Y su corazón era o sentía de que Dios la había dejado de lado. Que Dios estaba lejano. Que Dios a lo mejor ya no la escuchaba, ya no estaba con ella. Y a veces sentimos eso también.
que Dios no está con nosotros, que Dios se apartó de nosotros. Y a veces le echamos la culpa a Dios. Pero si ahora vemos la historia, esta es una seguidilla de malas decisiones. Entonces eso también nos lleva a reflexionar que muchas veces, y no siempre, pero muchas veces cuando estamos sufriendo situaciones, es porque hemos tomado malas decisiones anteriormente. Y esto es lo interesante, hermanos, porque el capítulo 1 va a terminar con una familia destruida socialmente. Ruth, Noemí, llegando allá, sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de Elimelec y a lo mejor sus esposos, sintiendo a lo mejor que Dios no estaba ahí, cambiándose el nombre por amarga, ahora soy una mujer amarga que está sufriendo. Pero esto es lo maravilloso de esta historia. Y por eso le pusimos redención como título. Porque ya hemos visto cómo las decisiones humanas muchas veces traen repercusiones, traen consecuencias negativas. Pero ahora vamos a ver la soberanía de Dios. Responsabilidad humana, soberanía de Dios. Y esto es lo interesante porque esta amargura de Noemí prontamente se transformará en alegría. Y eso solamente lo hace Dios. Vamos al texto entonces, capítulo 2. Entonces ya vimos, hicimos el repaso de que nuestras malas decisiones tienen consecuencias que pueden impactarnos. Pero ahora entramos a la esfera de la soberanía de Dios. Y el segundo punto que yo quiero tratar, y les pido que tengan su Biblia abierta en el capítulo 2, es que a pesar de nuestras malas decisiones, Dios es capaz de redimirnos y presentarnos esperanza en tiempos oscuros. Y aquí se nos presenta un nuevo personaje que es Boz, un pariente de Elimelec, un hombre rico que vivía en Judá. Y aquí nos puede saltar al tiro la duda, ¿por qué menciona que es familiar de Elimelec? ¿O por qué tiene sentido esto de que sea rico? ¿Ya? No es que Ruth y Noemí sean interesadas, ¿ya? Sino que eso implica algo en la historia, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante en otra predicación. Pero quedémonos con esta idea de Boz, familiar o pariente de Elimelec, el cual era rico. ¿Ya? ¿Qué dice el versículo 2, por ejemplo? Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Ya? Yo todavía me imagino a Noemí amarga. Ya, anda, a ver si algo pasa. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz. Como dirían coloquialmente las personas, las casualidades no existen. Aquí está la soberanía de Dios. Ruth termina en el campo de Boz, el cual era familia de Elimelec. Entonces, casualmente, Ruth llega al campo de Boz a recoger espigas y a ver si es que alguien se apiadaba de ella y le dejase cosechar. Entonces ya empezamos a ver la providencia de Dios, empezamos a ver la mano de Dios, cómo Dios va obrando y actuando en esta historia. Y si usted va al capítulo 1, el último versículo va a decir que Noemí con Ruth la moabita, su nuera, volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén. Pero hay una frase al final que dice, al comienzo de la siega de la cebada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa al comienzo de la siega de la cebada? Ya, los que estuvieron en la escuela dominical se van a acordar. Ruth está en un periodo que se conoce como el periodo de los jueces. Un periodo complejo, complicado, desobediencia, inmadurez, juicio, castigo, ¿cierto? Dios castigaba muchas veces al pueblo.
¿Cómo lo castigaba? A través de hambruna muchas veces, escasez, o a través de otros personajes que a lo mejor subyugaban al pueblo. Entonces cuando acá el relato termina diciendo, al comienzo de la siega de la cebada, lo que está diciendo el texto es que en este periodo oscuro de los jueces, estamos en un momento en que Dios ha vuelto su mirada a Israel. Dios la había apartado, escasez, y ahora Dios está volviendo su mirada al pueblo de Dios. Y ahí es cuando recobra ese significado Belén, casa de pan. Por tanto, nosotros vemos que ya la soberanía de Dios está actuando. La providencia de Dios está actuando. ¿Y por qué tiene esto implicancias con el contexto de Ruth y Noemí? Y esto también es un detalle importante que, si usted conoce la ley judía, lo va a asociar. Y es que cuando había momentos de cosecha, Dios había dejado leyes para que los judíos también dieran y proveyeran al necesitado. Ahí está la providencia de Dios. Levítico 19, 9 al 10 dice lo siguiente: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio 24, 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová en toda obra de tus manos. ¿Se da cuenta cómo se conecta esto? Dios, volviendo su mirada al pueblo, llega a este periodo de la cosecha, la siega, y esto nos remonta a la ley. Y la ley decía, acuérdate del necesitado, acuérdate de la viuda, acuérdate del huérfano. Y acá está lo interesante, hermanos, porque vos, que eres un hombre rico, muestra su generosidad con Ruth. Hoy en día como que la figura de persona rica para nosotros es como persona egoísta, ¿cierto? Aquel que quiere para él acumular y ojalá seguir acumulando y llenarse y no compartir con nada. Pero acá se nos presenta a vos como un hombre rico, pero generoso. Y esto es lo interesante porque esto demuestra que vos sí conocías al Señor. Vos sí obedecías la voluntad de Dios. Porque vos recordabas estas palabras del Señor. Vos sabías de que Él no tenía que acumular y cosechar todo. Él tenía muy presente que parte de la bendición que Dios le daba era para los pobres, para las viudas y para los huérfanos. El capítulo 2 nos presenta a un hombre con un carácter distinto. Un hombre que conoce a Jehová. Un hombre que trabaja para Jehová. Un hombre o un dueño de un fondo de los cuales los sirvientes conocen a Jehová. Ese es vos. ¿Y se acuerdan que al inicio yo les hablaba de Elimelech? Este otro hombre que tomó decisiones pensando quizás en lo más práctico o en lo más lógico y al final pagó las consecuencias. Ahora se nos presenta otro hombre, pero que sí era conforme a la voluntad de Dios. Porque vos perfectamente pudo haber dicho, acabamos de pasar por un periodo de escasez, por tanto lo lógico es que yo guarde todo y así me resguardo. Pero vos no lo hizo. Él conocía la voluntad de Dios. Él era un hombre temeroso, era un hombre misericordioso, era un hombre íntegro ante los ojos de Dios.
Versículo 8. Entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿No les parece fenomenal vos? Este sí era un hombre conforme al carácter de Dios. Y es interesante esto, hermanos, porque espero no estar haciendo una exégesis o una mala interpretación de la Biblia, pero la historia de Ruth nos presenta una particularidad, porque es una historia en donde vemos cómo un hombre toma malas decisiones, las cuales repercuten a su posteridad, a su familia. Y vemos cómo se nos presenta a otro hombre que es íntegro y empieza a restaurar lo que ese primer hombre hizo mal. ¿Les suena conocida esa historia? Amén. Esto también nos lleva a eso, a pensar en Cristo. Ese varón perfecto, ese hombre que redime las malas decisiones del primer Adán, o Adán, nuestro primer padre. Por tanto, vemos a vos como un hombre íntegro que empieza a redimir esta historia. Le abre los campos a Ruth y ella tiene libertad para poder cosechar. Pero que hay algo interesante, hermanos, porque yo también les quiero proponer otra tesis en esta historia. Y es que no es que solamente vos hayas sido íntegro lo que permitió que Ruth pudiera cosechar, sino que también hay otra realidad, y es que Ruth era una mujer especial. ¿Cómo una mujer especial? Sí, Ruth era una mujer especial. Y aquí yo les traigo mi tesis, la cual voy a defender. Y es que para los ojos de vos, Ruth era una mujer extranjera. Pero para los ojos de Dios, Ruth era israelita. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando Noemí estaba con Ruth y Orfa? ¿Se acuerdan de eso? Eso va a tener una implicancia bien interesante, ¿ya? Pero la historia de Ruth nos recuerda que el pueblo de Dios o los hijos de Abraham no son por la sangre o la carne, sino que los que viven por la fe. Entonces, Ruth le pregunta a vos, versículo 10, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? O sea, bajo el contexto ahí, vos la veías como extranjera. Y vos le dices lo siguiente, que es lo que nos lleva a recordar la historia del capítulo 1. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida por parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, vos se acordaba y sabía la historia de Ruth. Como dice el dicho, pueblo chico, todo se sabía, posiblemente eso. Entonces vos había escuchado que había llegado una mujer desposeída, sin nada, con una mujer moabita. Yo me imagino el rumor. Así como, oye, ¿supiste que llegó? Más encima viene con gente extranjera. Sabía lo que había pasado. Pero vos destaca algo interesante de Ruth. Él le dice que ella dejó su familia y su tierra a fin de seguir a Noemí y adorar al Dios de Israel. Ruth dejó tierra y familia para adorar al Dios verdadero. Ruth dejó su tierra y su parentela para ir a la tierra del Dios de Noemí. ¿Les suena conocido eso? Tierra y parentela. Dejar tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Nos recuerda a Abraham, ciertamente. Ruth, en su acto de dejar atrás toda su historia, toda su identidad y volverse al pueblo de Dios, nos recuerda a Abraham.
el padre de la fe. Por tanto, Ruth, en su decisión, nos muestra de que ella es parte del verdadero Israel. Es Israel que no es político ni sanguíneo. Ruth era parte del Israel que es espiritual, al cual pertenecen todos aquellos que tienen fe en Dios. Como diría el apóstol Pablo en Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ruth era hija de Abraham. Pablo a los Romanos, capítulo 4, del 9 al 12, va a decir lo siguiente en torno a Abraham. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¡Qué maravilloso! Ruth nos muestra y ejemplifica todo lo que hemos visto en la escuela dominical. El propósito de Dios siempre fue universal. El propósito de Dios siempre incluyó a todas las naciones. E Israel tenía la responsabilidad de mostrar a Dios y que los pueblos paganos llegasen al Dios verdadero. ¿Y no es eso lo que hace Noemí? Noemí está ejemplificando el rol de Israel. Siendo luz en Moab, a pesar de la desobediencia y todo eso, pero bajo la soberanía de Dios, está siendo luz en Moab. Y Ruth, y que tampoco detalla mucho, pero Ruth está convencida y quiere ir con ella. O sea, ¿qué vio Ruth de Noemí para tomar esa decisión radical? ¿Qué vio Ruth de Noemí para decir, sabes qué? Ella realmente cree en el Dios verdadero. No lo detalla la Biblia, pero ciertamente la presencia de Noemí marca un antes y un después en la vida de Ruth. ¿Se acuerda de Orfa? De este momento de la suegra con las dos nueras. Capítulo 1, versículo 14 y 15. Y fíjense lo maravilloso que es cómo está escrito esto. Y ellas alzaron la voz, o sea, alzaron otra vez su voz y lloraron. Un momento bien emotivo. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Un momento crucial, dos decisiones, dos caminos. Fíjense cómo termina el versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Pero fíjense lo que dice. Y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Qué es lo que está diciendo aquel relato? Que el hecho de quedarse en Moab era sinónimo de ser moabita y no reconocer al Dios verdadero. Entonces nos describe que Orfa decidió eso. Orfa decidió quedarse en el pasado, no dejar su antigua vida atrás, o su vida, y quedarse en su pueblo, con su familia y con sus dioses. Mas Ruth fue la que dejó todo atrás, familia, tierra, para conocer al verdadero Dios, el Dios de Israel. Por tanto, hermanos, ya esta historia nos va dando muchos detalles sobre el propósito de Dios dentro de su soberanía. Vemos cómo coexisten perfectamente estas dos realidades. Decisiones humanas, con consecuencias humanas, responsabilidad humana, pero todo eso también bajo este amparo, este paraguas que es la soberanía de Dios. Y para ir cerrando, hermanos, y dejarles con la inquietud de qué va a pasar después. Bueno, Ruth nos muestra la historia que ella vuelve a la casa con los sacos llenos, o sea, cosechó mucho en el campo de Bos. Y Noemí exclama lo siguiente, bendito el que te ha reconocido. Luego Ruth le comenta a Noemí todo lo que pasó, ¿cierto? Le narra un poquito la historia.
Y fíjense lo que dice Noemí después, versículo 20 del capítulo 2. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y eso nos deja en suspenso. Porque al principio nos presentaba a vos, pariente, con plata, pero no nos daba mucho detalle. Pero ahora Noemí ya nos da la noticia. Nuestro pariente, aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Solamente les quiero anticipar qué significa esta idea de redimir y por qué la serie de predicación se llama Redención. Y es porque nuevamente este relato nos está llevando al Antiguo Testamento, a la ley, a la Torá. Dios en su soberanía dejó leyes para resguardar a los desposeídos, a las viudas, a los sin descendientes. Levítico 25:25, fíjese lo que dice. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Hay un espíritu ahí de poder recuperar aquello que alguien perdió. Deuteronomio 25, 5 al 6 va a decir lo siguiente. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Otra ley que buscaba cuidar esta idea del patrimonio familiar. Si una mujer quedaba viuda sin hijos, había una ley que decía de que había esperanza, que un familiar cercano podía darle descendencia para que lo del esposo muerto no quedara ahí perdido, sino que pudiese quedarse ahí con el heredero. Y Números 27, 8-11 va a decir lo siguiente. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Entonces, vos es quien viene a cumplir estas leyes. Es vos quien empieza a redimir esta familia destruida. Fíjense cómo el relato nos va llevando a esta idea. Malas decisiones que tomó Elimelech, una familia destruida, pero a pesar de eso, Dios en su soberanía y en su providencia había dejado leyes para que esas dos mujeres no quedaran solas. Y es interesante esto porque Mara, que era esta mujer amarga en el capítulo 1, ahora termina esta historia siendo Noemí, alegre, esperanzada, sabiendo de que Dios puede revertir la situación. Y quiero que se quede con eso, hermanos. A pesar de lo dificultoso que puede ser muchas veces las cosas en la vida, y que estemos sufriendo las consecuencias de malas decisiones, confiemos en el Señor. El Señor puede cambiar nuestro llanto en alegría. El Señor puede cambiar nuestras vidas. Y así como cambió a Mara para volver a ser Noemí, también lo puede hacer con ustedes. Confíe en el Señor.